Bendito y alabado sea Cristo. Pueden sentarse. Vamos a ponernos de pie y a leer la Biblia. Busquen el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 6. Con un amén podemos leer la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando ellos vinieron, él le vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Leemos de nuevo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Amén. Pueden sentarse. A su nombre. Denle un aplauso a Cristo para que se vaya animando. Amén. Me voy a acercar más a ustedes porque yo soy muy chiquito y de allá ustedes no me van a ver bien. ¿Están de acuerdo? ¿Le parece bien? Amén. La semana pasada nosotros nos referimos a qué es un acuerdo familiar. Y como tema utilizamos el libro de Esther y hablamos de qué tan exitosa podía ser una familia cuando estaban de acuerdo, cuando los esposos, los hijos, todo lo que conforman la familia se ponen de acuerdo. Hablábamos del libro de Esther y de la intersección que tuvo que hacer Esther y tuvo que hacer Mardoqueo para salvar al pueblo de Israel del exterminio, porque Naamán quería que matasen al pueblo de Israel y había conseguido un decreto a través del rey para que todos los israelitas fueran muertos en las 127 provincias que habían. También le comenté que el desacuerdo había provocado que Esther pudiera alcanzar el reino, porque recuerden que la reina Vasti había desobedecido al rey Asuero. ¿Por qué había desobedecido? Porque ellos no estaban de acuerdo. Este hombre estaba celebrando y tenía 180 días de fiesta y estaba mostrando la magnificencia y el poder de su reino delante de todos los gobernadores de las diferentes provincias. Y a él se le ocurrió después de 180 días que le hacía falta un poquito más de tiempo de celebración sin consultar con nadie, porque obvio, él era el rey. Así pasa en los matrimonios hoy. Hay hombres o hay mujeres que se creen reyes o reina y que toman decisiones sin consultar con su pareja. Esas decisiones pueden ser una catástrofe en la vida de esa familia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un esposo o el esposo tiene una esposa, somos socios. Mismo como usted tiene un socio para un negocio secular, el matrimonio es una sociedad donde las decisiones que se vayan a tomar, ambos deben de estar de acuerdo. Que hay un desacuerdo, vamos a orar a Jehová hasta que Jehová nos dé el acierto y nos muestre el camino que vayamos a seguir. ¿Por qué predicamos del acuerdo? Predicamos del acuerdo para que nosotros podamos crecer en la familia, en todo el ámbito de la palabra, sobre todo en el ámbito espiritual. Amén. ¿Quiénes me siguen en este mensaje? ¿Quiénes se acuerdan lo que habíamos predicado la semana pasada?
¿Qué acontece? Que para el ser humano común y corriente ahora es tan difícil ponerse de acuerdo, porque no nos preguntamos qué es lo que la esposa quiere o qué es lo que el esposo quiere, sino que un matrimonio donde Dios se ha entronado, una familia donde el centro de la familia es Dios. No basta con saber qué quiere el esposo o qué quiere la esposa, sino que también hay alguien que es el centro de todo lo que vamos a hacer. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Porque ya nosotros somos cristianos y no nos gobernamos a nosotros mismos. Cuando yo quiero tomar una decisión, yo hago pública la decisión y permito que mis padres que viven todavía, gracias a Dios por ello, un aplauso a Cristo, larga vida para ellos, opinen, que mi esposa opine, porque yo no me puedo dirigir por mí mismo. Si tus padres opinan, si tu esposa opina y tú lo consultas con Dios y Dios te respalda, tú no vas a tener ninguna dificultad. Pero si nosotros, como si fuésemos reyes, como lo hizo Asuero, tráigame la reina con su corona rígida que la quiero presentar delante. La mujer perdió la oportunidad de haber sido reina, pero quizás ella no se sentía tan placentera siendo reina como nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual o cristiano, porque nos han enseñado que simplemente ella desobedeció. Hay que mirar las causas por las que ella desobedeció. Hay que leer lo que no está escrito en la Biblia, que nosotros no podemos ponerle ni una jota ni una tilde de más o de menos a la palabra de Dios. Pero hay cosas que aunque no estén escritas, nosotros como humanos tenemos la libertad de alzar un vuelo de pensamiento e imaginarnos, aunque no podemos decir a ciencia cierta que es así, pero algo malo ocurría en aquel matrimonio para que un hombre con tanto poderío de un momento al otro llamara a esta reina y ella no se acercara. Era feliz esta mujer. Vivía en palacio, la esposa de un rey, jefe de 127 provincias, como dice la Biblia, que serían en la actualidad 127 países. ¿Creen ustedes? Levanten la mano los que creen que esta reina era feliz. Su esposo o su esposa no son reyes, no tienen tanto poder, y a lo mejor si usted lo llama o él la llama a ella, lo más probable es que vaya. ¿Quién me sigue en el mensaje? Pero, ¿qué acontece? Que para que pueda haber un acuerdo, primero debió de haber habido un plan. Y el mensaje del día de hoy es: los planes humanos deben de estar sujetos a cambio. ¿Cuál es el nombre del mensaje? Los planes humanos deben de estar sujetos a cambio. ¿Por qué? Porque son humanos. Nosotros creemos que vamos a hacer de tal o cual forma y resulta que en el transcurso del camino nos damos cuenta que no era eso lo que Dios quería. Y hay familias y miembros de iglesia, gentes íntegros en Dios, que han pasado por momentos de mucha dificultad por no saber entender cuál es la voluntad de Dios, por no caminar en el propósito de Dios. Se pasan años como el pueblo de Israel dando vueltas en círculo en el desierto porque ellos creían que tal o cual forma era la que iban a utilizar para alcanzar ese éxito deseado. Pero eso era el plan que tú tenías, ese era el plan que yo tenía. ¿Alguna vez nos detuvimos a orar al Señor y a preguntarle a Dios si era esa la voluntad de Cristo? La Biblia habla de una mujer llamada Ana.
Ana entendió una cosa: cuando ella no pudo lograr ser una mujer fértil para desarrollar los planes que ella tenía, y siendo atacada por Penina un día, dijo: yo quiero lograr lo que yo me he propuesto, pero aunque yo no lo pueda disfrutar, lo voy a poner en las manos de Dios. Y se presentó delante de Elí llorando, clamando de tal forma que él creyó que estaba ebria. Ella dijo: no, yo no estoy ebria, yo no he tomado vino ni sidra. Yo he venido aquí a buscar una bendición. Yo me he propuesto un plan. Y el profeta declaró la palabra. Pero lo que él no sabía, que el plan que Ana tenía era el plan de Dios. ¿Cuál es el plan que tenemos nosotros? ¿Está Dios delante de nosotros? ¿Está Dios dentro de nuestros planes? Nos hemos propuesto entregarle nuestra familia, nuestra prosperidad, nuestros amaneceres, nuestros atardeceres a Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a caminar en la voluntad del Señor? No sé cuántos lo han hecho. No sé cuánto lo hemos expresado, pero no es simplemente que nosotros expresemos algo, sino que tenemos que demostrar ese algo con hechos. ¿Cómo lo hacemos? Entregándole esos planes a Cristo, como fue Ana, y lo presentó delante de Elí. Y no que lo presentó, sino que llevó allá carne y llevó granos y lo presentó al niño. Le dijo: te pertenece, quiero que viva aquí, quiero que sea dedicado a Cristo. Y Samuel desde niño fue dedicado al Señor con los planes no de Ana, sino que ella se desprendió de lo que tenía, y lo que tenía era Samuel, y se lo entregó al Señor. Y Samuel, aunque no descendía de una familia sacerdotal, en un momento escuchó la voz de Dios, y los hijos de Elí, Ofni y Finés, que estaban en pecado, no pudieron aprovechar la descendencia, la genealogía, que ellos venían de un sacerdote, sino que Samuel fue quien recibió la voz de Dios. Samuel fue quien caminó bajo el mandato de Dios. Y este Samuel, dice la palabra del Señor, que fue juez, sacerdote, y que fue un hombre que como profeta ni una sola palabra de la que Samuel pronunció, dice la Biblia, que cayó por tierra, porque Dios estuvo con él siempre sin desampararlo, hasta que un día el pueblo pidió que quería tener reyes como tenían todos los demás pueblos. Y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti porque tú eres el propósito, no te han desechado a ti porque tú te has entregado a mí. Ellos me están desechando a mí, que soy el Dios de la prosperidad, que soy el Dios que lo ha guardado, que soy el Dios que lo ha instruido, el Dios que está con nosotros en el día de hoy, el que dirige nuestras vidas, el que ve nuestro despertar y nuestro atardecer, el que cuida nuestra entrada, el que cuida nuestra salida, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, Jehová de los ejércitos. Y Samuel permitió que Saúl fuese rey y persiguió a Saúl. Y se deleitaba en Saúl. Él hizo como Juan, que permitió que Jesús creciera y que él menguara. ¿Qué aconteció? Que dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, capítulo 16, que Dios mismo le dijo: ya no llores más a Saúl, porque yo lo he desechado. El plan que el pueblo quiso fue que querían un rey, y ese rey fue Saúl. Pero llegó un momento en que Saúl no se comportó ni obedeció a Dios, y no caminó en los planes de Dios, sino que cuando Dios le ordenó hacer algo, él dijo que él había tomado holocaustos de aquel lugar para presentárselo al Señor. Se le olvidó que no hay fórmula de que podamos engañar a Cristo, engañar a Dios, porque Él conoce el interior de nuestro corazón. No llores más a Saúl. No llores más a Saúl. En tiempos actuales esto significa: no llores, no te lamentes por los planes que tú te había propuesto,
que al día de hoy, después de tantos años, no ha podido lograr. Porque quizás no nos hemos preguntado si Dios está de acuerdo con los planes que nosotros tenemos. Saúl era rey y era el rey del pueblo de Israel, pero no era el rey de Dios, porque ya Dios lo había desechado. Hay propuestas que nos han hecho y hay planes en lo que nosotros queremos emprender y hemos querido desarrollar durante años, y se nos ha hecho tan difícil que nosotros deberíamos de meditar, de orar, de clamar al Señor, de pensar en ello. Y como dice el mensaje de hoy, los planes humanos deben de estar sujetos a cambio. ¿A cuál cambio? A consultar y preguntar al Señor si Él está de acuerdo con lo que nosotros planeamos hacer. Y si Él no está de acuerdo con eso, duraremos años intentando poder lograrlo y no será posible. La palabra del Señor dice que cuando Dios le habló a Samuel, le dijo: vete a casa de Isaí de Belén, porque yo me he provisto de rey de uno de sus hijos. Samuel no quería ir porque él sabía que si él se movía y tomaba el cuerno del aceite para ungir a alguien, y Saúl lo sabía, le quitaba la vida. Pero el Señor le dijo: ve, porque yo te mando. En otras palabras, toma el cuerno, dile que tú vas a hacer sacrificio y toma una becerra, y cuando estés allí en la casa de Elí, invita a Elí y santifícalo, y entonces yo te diré lo que debes de hacer y a quién debes de ungir. La palabra registra que cuando él llegó a aquel lugar, era un profeta de tanto respeto y admiración por el pueblo, que la gente se preguntaban si él venía a traer buenas noticias o malas noticias. Porque la Biblia dice que su palabra no caía por tierra, que era la voz de Dios a través de aquel profeta, y que las palabras que él pronunciaba de parte de Dios tenían cumplimiento. Bendito y alabado sea Cristo. Pero donde hemos leído la Biblia dice que cuando él miró a Eliab, él dijo: he aquí está al frente nuestro el ungido de Jehová. Y Jehová le dijo: no, este no es el que yo he elegido. Eliab trajo su segundo hijo llamado Abinadab. Y cuando lo presentaron a Samuel, dice Samuel: este tampoco es el que Dios ha elegido. Trajeron su tercer hijo llamado Sama, y tampoco Dios había elegido a Sama. Y Samuel le pregunta a Isaí: ¿habrá otro hijo tuyo por ahí en algún lugar? Y dice: tengo el más pequeño, pero está perdido allá cuidando las ovejas. Y el profeta dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga David. Los planes de Isaí estaban forjados en sus tres hijos mayores. El desarrollo de la casa de ellos, tanto en el término espiritual como progreso y desarrollo familiar, estaban basados en sus tres hijos mayores. Los planes que él tenía no eran con David. Él tenía 9 hijos que él creía que eran los elegidos por Dios antes de David. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. ¿Cuántos planes, cuántos propósitos tiene quienes están escuchando esta palabra? ¿Y de qué forma nosotros nos hemos imaginado que va a ocurrir lo que anhelamos de parte de Dios? Lo que sí yo quiero que nosotros nos pongamos en el lugar de una familia como la de Isaí, miembros, 8 hijos de aquella familia, y en el que él menos tenía esperanza era en el más pequeño, que estaba perdido en el monte cuidando las ovejas. El que nadie lo tomaba en cuenta. El que nadie creyó que era el que Dios iba a usar
para poder expandir el reino en aquella familia. Nosotros hemos menospreciado planes sencillos de Dios, que no lo hemos tomado en cuenta, pero que a través de cosas sencillas Dios hace cosas grandes. Cuando Él creó la tierra, Él solamente declaró una palabra y dijo: hágase la luz. Para Dios hacer algo en nosotros, Él no necesita nada. Para Dios tener un encuentro con nosotros es una gracia, como dijo la pastora en el mensaje pasado, es un favor de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde nosotros llegamos y miramos que las cosas están difíciles, ahí es donde Dios se exhibe. Ahí es donde Dios obra. Cuando nosotros terminamos y creemos que ya no hay ninguna esperanza en nuestras vidas, entonces Dios decide obrar. Y no lo hace por fuerza humana, sino que lo hace porque Él es Dios. Y porque sus misericordias son eternas y nos alcanzan en el momento menos esperado. La palabra del Señor dice que cuando trajeron a David, se sentaron en la mesa y ungen a David. La vida de este hombre cambió porque el Espíritu de Jehová nunca más se apartó de David. La palabra de Dios dice entonces que David tenía que dar un paseo por el palacio. Porque hay lugares a donde Dios nos permite ir para ir mostrándonos dónde nos va a posicionar. No estamos listos todavía, pero tenemos que conocer cómo son las escalinatas del palacio. Quiénes viven allí, cómo se comportan. La palabra dice que en un espíritu malo de parte de Dios llegó sobre Saúl y que lo tenía atormentado porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Pero sin embargo, David recibió el Espíritu de Dios que no se apartaba de él. Y uno de los guardas de Saúl le dijo: tú necesitas a alguien que tenga la presencia del Señor para que venga y cuando toque el arpa, el espíritu malo que hay en ti de parte de Dios se calme y tú puedas sentir alivio. Y hubo alguien que dijo: yo conozco a un joven hijo de Isaí de Belén que cuida las ovejas, que es un hombre que posee la presencia del Señor, un hombre que es hermoso, que de buen parecer y prudente en sus palabras, sabe tocar el arpa y Dios está con él. David llegó a palacio y conoció el palacio. Pero llegó un momento que retornó otra vez a las ovejas y todos los planes de los padres de David estaban forjados en Eliab, en Abinadab y en Sama, que eran los hermanos mayores. La Biblia relata que cuando empezó la guerra, entonces envían a David para mirar cómo estaban sus hermanos y el papá le dice: tráeme una prenda de ellos, llévale ese queso al jefe de los 10,000, al jefe de la guarda, y llévale a ellos trigo y pan. Y tráeme una prenda para saber si están vivos. Pero David se encontró con una realidad, y era que ya el poder de Dios había llegado, el tiempo en que se iba a manifestar en él, como lo hizo con Juan el Bautista, cuando la Biblia dice que él estaba perdido en el desierto hasta el día de su manifestación. Nosotros estamos aquí escuchando y predicando y edificándonos entre nosotros, pero lo que Dios dijo de cada uno de nosotros, va a llegar el día en que va a haber una manifestación, un despertar de Dios, cuando Dios se va a glorificar en usted y va a comenzar a expandir el reino de Dios a través de usted. Oh, mi alma alaba al que vive. Denle un aplauso a Cristo. Oh, gloria a Jesús. Tengo que ver la hora porque tenemos Santa Cena. Miren, había un paladín que había que cortarle la cabeza, porque el reino de Dios se tenía que expandir en la familia de Isaí, porque Dios había escogido a David como mismo lo escogió a usted. Y usted dirá: y si Dios me escogió, ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación? Créame que yo también me lo he preguntado.
Pero el que va para un palacio no puede llegar con sentimientos humanos ni con deseos de la carne. Tiene que tener un control, una autonomía que venga de parte del reino de Dios, porque tendrá que tomar decisiones importantes. Y las decisiones importantes no se toman con pensamientos humanos, sino que debemos de estar en el espíritu para que los planes sean los planes de Dios y no los de nosotros. Porque cuando desarrollamos el plan nuestro y creemos que hemos llegado al éxito, resulta que tenemos que volver al principio, porque tú estabas haciendo lo que a ti te parecía que estaba bien, pero nunca te preguntaste si estaba haciendo lo que Dios quería que tú hicieras. Nunca nos preguntamos si Él estaba de acuerdo con nosotros. Y es terrible, después de tanto tiempo obrando como a nosotros nos parece bien, que Dios nos diga: está bien lo que hiciste, yo estoy de acuerdo con ello, pero lo que yo te dije que quería que tú hicieras era tal o cual cosa. Y tenemos que empezar de nuevo y empezar desde cero. La palabra relata que cuando David escuchó que había alguien desafiando al pueblo de Israel, dijo: ¿quién es este incircunciso para que se levante en contra del Dios del ejército del pueblo de Israel? Aquel hombre era Goliat. Resumo en pocas palabras para que todos puedan entender. Goliat fue un enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que desafió constantemente al pueblo de Dios durante 40 días y 40 noches. Y llegó un momento que había alguien que lo tenía que enfrentar, y era el momento de David exhibirse. Va a llegar un momento donde Dios nos dé la oportunidad de Él usar lo que ha puesto en nosotros. Y no debemos de preocuparnos porque Él nos exhiba. Debemos de estar agradecidos de Dios, porque aún el momento no ha llegado. Y no podemos apresurarnos para que las cosas ocurran en el tiempo cronos, sino que sea en el Cairo de Dios. Que para Dios dice la palabra que un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día. Dios no tiene tiempo, ya Él dijo que lo va a hacer con nosotros y lo hizo. Quienes no lo hemos visto, quienes no hemos tenido la oportunidad de apreciarlo, somos nosotros. Yo no fui pastor cuando me ungieron. Yo fui pastor desde antes de entrar en el vientre de mi madre, porque ya Dios lo había dicho. Usted no es cristiano porque usted eligió ser cristiano. Usted no es cristiana porque Dios la llamó. Fue que desde antes de nacer, ya Dios sabía que para esta hora íbamos a estar en este lugar, deleitándonos en la presencia de Dios. ¿Por qué los planes humanos deben de estar sujetos a cambio? La vida de David, después de haber matado a Goliat, fue estupenda. Se casó con la hija del rey. Y además, todos los impuestos que le cobraban a la familia de David fueron eximidos. O sea que ya ellos no pagaban impuestos. Y él ocupó un lugar importante en el reino. Pero él comenzó a crecer desmedidamente, tanto así que el rey Saúl comenzó a escuchar que la multitud decía: Saúl ha matado a sus 1000 y David ha matado a sus 10,000. El pueblo lo estaba prefiriendo 9 veces más a David que a Saúl, porque él lo protegía de sus enemigos, porque sabía pelear y enfrentar cualquier situación. Era un hombre fiero y valiente. Pero eso trajo consecuencias. Ya Dios le había mostrado el palacio cuando él aún estaba en un lugar cuidando ovejas. Le dio la oportunidad de matar a Goliat y coronarse parte del reino porque era el esposo de la hija del rey. Ser eximido de impuestos. Pero le trajo la persecución, porque cuando los planes de Dios están a punto de cumplirse en su vida, es cuando más levantamientos hay. Es cuando más desierto tienes que pasar. Es cuando más dificultad se levanta. Cuanto más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. No tengas temor. No tengas miedo por lo que vea que está ocurriendo en tu vida.
Es con lo que Dios dijo de ti, está a punto de cumplirse. Y no tendrás que hacer fuerza, es que está a punto de cumplirse. No por sabiduría humana, no por esfuerzo humano. Es porque Dios lo dijo. Y lo que Dios dijo, Él lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los planes de ellos debían de estar sujetos a cambio, porque la palabra del Señor dice que a David le tocó correr tanto que entró a un lugar llamado Adulán, y en Adulán la familia de David se reunió allí con David, los padres, la madre, los hermanos, el tío. Ahí todo el mundo andaba corriendo del rey, todo el mundo estaba sufriendo. Y los propósitos que ellos se habían forjado como familia, creyendo en Eliab, en Abinadab y en Sama, que eran los mayores, pasaron a un tercer plano. Pero ¿qué aconteció? Que los padres de David supieron adaptarse a lo que estaba pasando. No se quedaron estáticos, no se quedaron pensando en los planes que tenían antes. No dijeron, ese no es mi hijo, sino ellos decidieron correr tras David y acompañar a David en la dificultad que David tenía, y juntos como familia superar aquel problema. Ustedes me siguen. Cuando pase un problema familiar, que nadie abandone el barco. Cuando pase un problema familiar, todos debemos de estar ahí. Sea un tío, sea un primo, un hermano, una hermana, un padre, una madre, su esposa, su hermano, quien sea en la familia, debemos de mantenernos unidos. No importa si el familiar tiene la culpa o no, es que es familia suya. Usted no eligió en qué familia iban a nacer, eso lo permitió Dios. Si a usted le hubieran preguntado quién usted quiere como padre, los hombres, las mujeres, quien fuese, buscaran apellidos sonoros de este país y de dinero para quererlo como familiares. Pero la voluntad del Señor fue que usted fuera familiar de una prostituta, de un ladrón, de un idólatra, de un avaro. Y que usted fuera cristiano para que usted ore por ello y lo traiga a los pies de Cristo. Porque esa es la tarea nuestra en esta tierra. Ser testimonio andante, viviente de todo ser humano, de nuestra nación y de las demás naciones. Comportarnos de tal forma que la gente se identifique con nosotros. Y como pasó en aquel pueblo en Antioquía, que todo el mundo quería ser cristiano, que así ocurra en nuestras vidas a través de nosotros. Que los planes nuestros pasen a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto plano. Y que comencemos a investigar cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y que estemos sujetos a cambio. ¿A cambiar qué? No se preocupe por cambiar nada. Yo le decía a mi esposa, la pastora, y a Jordi, que yo me siento súper agradecido de Dios por lo que Él hizo conmigo y lo que Él ha puesto en mí. Y que yo por mí mismo no estoy dispuesto a cambiar nada, que yo soy como soy y que los que me amen me van a amar tal cual soy. Pero que me pongo en la mano de Cristo para que las cosas que a Él no le agraden de mí, sea Él quien la quite o sea Él quien la ponga. Que me ponga lo que falta y me quite lo que me sobra. Porque cuando Él lo hace, lo va a hacer bien. Pero cuando yo comienzo a clamar y a pedir y a sentirme triste y que Dios mío, mira cómo tú has hecho conmigo y aquello y ponme en tal lugar y bríncame para allá y ponme para acá. Esos son planes míos. Ya yo quiero que Dios haga Él lo que Él quiera hacer conmigo. Y yo sentirme, siéntase agradecida de Dios. Siéntase agradecido de Dios porque Dios lo hizo así, tal cual es usted. Es único, es única. Hay cosas que debemos de cambiar, pero las va a cambiar Él. ¿Quién la va a cambiar? Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo invade nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestro espíritu, entonces Él nos cambia. La palabra del Señor dijo que David recibió en aquel lugar los menospreciados, los abandonados, los endeudados, los enfermos, los que no tenían esperanza de nada, fueron reunidos por David. Y Dios le dio el privilegio a David de que David viviera el sueño de Cristo.
de que el Cristo, Dios Todopoderoso, se manifestara en la vida de aquellas personas. Y años después, ellos fueron llamados los valientes de David, hombres fieros de guerra, transformadores, que consultaban a Dios antes de salir a cualquier batalla. Yo me pregunto en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros antes incluso de orar por una situación consultamos a Dios y le preguntamos si Él está de acuerdo que oremos por aquella situación? Amén. Todos nuestros planes deben de estar sujetos a cambio para que podamos tener éxito. Lo que usted creía que era correcto, consúltelo con Dios. Porque el hecho de que no sea malo, el hecho de que lo que usted está haciendo sea correcto, eso no significa que quizás sea agradable delante de la presencia de Dios. Y debemos de preguntar al Señor: papá, Dios Todopoderoso, ¿tú estás de acuerdo con tal o cual cosa, con esto, con aquello? Y esperemos una respuesta que Dios habla a nuestro corazón y Él nos va a concientizar si es de su agrado o no. Dele un aplauso a Cristo. Las adoradoras